Es hija de madre chilena y papá croata, y tal como muchos de los inmigrantes que llegaron a Chile, Jerko Rendić Harasić venía de la isla de Brač, y Antofagasta fue la primera ciudad que lo recibió antes de radicarse en Santiago. Hasta ahí la historia de Drina, la mayor de 5 hermanos, es como la de muchos inmigrantes. Hasta ahí, porque desde muy joven comenzó a demostrar que se salía de los moldes y que era capaz de cumplir con las altas exigencias de su padre. A los 17 años convenció a su familia para irse a estudiar a Estados Unidos y partió a la Universidad de Portland a Ingeniería Comercial. Era la única mujer extranjera de toda la universidad. Volvió a Chile 21 años después, con su título de ingeniera, casada con el chileno Humberto Becerra y de la mano de sus 2 pequeños hijos. El primero había nacido en Estados Unidos y Francisca en Puerto Rico. El tercer hijo de Drina lo tuvo a los 41 años, cuando ya comenzaba a brillar como gestora cultural y también como una de las mejores anfitrionas de la sociedad santiaguina. Lo ve como una herramienta a la hora de conseguir fondos para financiar el desarrollo del arte y la participación de las mujeres en un campo donde los que mayoritariamente brillan son hombres. También ella ha debido derribar los prejuicios que despierta, demostrar que su trabajo no es un hobby y que ser de la clase alta no es sinónimo de frivolidad. En los 80 comenzó a desplegar sus conocimientos de marketing, evaluación de proyectos y manejo de recursos, primero como parte del grupo de amigos del Teatro Municipal y luego en la Corporación Cultural de Lo Barnechea. Allí estaba cuando en 2003 el presidente Ricardo Lagos la nombró como integrante del primer Consejo de las Culturas, antecesor del Ministerio de la Cultura. Hoy Drina preside el International Women Forum, que potencia el liderazgo femenino, y es también presidenta del capítulo chileno del Museo de la Mujer en las Artes, una organización internacional con sede en Washington que promueve el desarrollo de mujeres con enorme talento pero sin recursos económicos, como la soprano Yaritza Vélez. Nació en Andacollo, estudió en el Municipal de Santiago y desde ahí dio el salto hasta la Royal Opera House de Londres. Hoy recorre el mundo como solista. Dueña de una energía inagotable, a los 68 años partió a Harvard a estudiar Relaciones Internacionales. Se fue sola y fue la mejor alumna de su clase. De más está decir que nunca ha esperado que los nietos lleguen a verla. Tiene solo una nieta que se acomoda a la agitada agenda de su abuela. Nunca quiso inmiscuirse en la política, era bastante más liberal que su sector, pero en 2018, convencida de que tenía más poder de influir a través de un colectivo, fichó en Evópoli. Hoy la cruzada de esta mujer atípica es el gerofeminismo, que lucha contra la doble discriminación que sufren las mujeres cuando envejecen. Está convencida de la máxima de Eleanor Roosevelt, que cuando una persona deja de contribuir, comienza a morir. Y hoy, a sus 80 años que confiesa con orgullo, Drina Rendić quiere seguir siendo un agente de cambio. Drina, muchísimas gracias por recibirnos en tu casa y hacernos un espacio, porque sabemos que eres una mujer tremendamente ocupada. Así que gracias por estar con nosotros. Bueno, yo feliz, Mati. Además que te conozco hace tanto tiempo. Así es, así es. Drina, bueno, y siempre me ha llamado la atención la energía y la capacidad de trabajo que tienes. Y por eso que queremos conocerte un poco más y que la gente también te conozca. Y comentábamos antes de partir que Oscar Wilde decía que una mujer que es capaz de decir su edad es capaz de cualquier cosa. Y tú siempre has dicho tu edad. A principio de año cumpliste 80 años y lo celebraste por lo alto. ¿Qué significa para ti ir cumpliendo años para una mujer donde además la estética es tan importante? Bueno, mira, de partida es un aprendizaje diario que uno tiene y uno se siente que cada año que avanza uno sabe más, uno aprende más, tiene más empatía. Yo no nací empática, pero creo que he ido adquiriendo empatía. No soy la típica mujer cariñosa y sin embargo me he puesto así porque todos los años aprendo algo nuevo y progreso en mi espiritualidad y progreso en mi conocimiento. Entonces es una bendición ir cumpliendo años. Pero porque además tienes una personalidad positiva. Bueno, creo que
sí, creo que tal vez eso lo he ido adquiriendo también. Yo creo que todas las fortalezas uno las va construyendo a través de la vida. Algo uno nace con algo, pero en tu familia te inculcan ciertos valores y después en los colegios y después en todo a lo largo de la vida, la gente que vas conociendo te va comunicando sus propias fortalezas y tú vas como por osmosis adquiriendo o mejorando lo que vas aprendiendo o de repente inventando cosas nuevas. Pero la sociedad en la que estamos generalmente va poniendo límites también. Y a las personas a medida que van cumpliendo años, la misma sociedad es la que muchas veces las va limitando, porque de acuerdo a estudios que conocemos, hay cerca aproximadamente un poco más de un 10% de las personas que son mayores, que pertenecen a la llamada tercera edad, que tienen problemas de salud. El resto no tiene ninguno, pero los van restando de todas maneras. Ajá. ¿Qué se hace? Mira, la verdad que según las estadísticas que he leído, es el 14% solamente de los adultos mayores que están enfermos. Entonces aquí, cuando yo me refiero a los adultos mayores y mi cruzada, para integrarlos a todos a la sociedad, a los aportes que pueden hacer, tiene que ver con ese 86% que estamos sanos. Entonces eso hay que tenerlo bien claro. No estamos hablando de asistencialismo a personas que desgraciadamente están impedidas, pero sí estamos hablando de los otros 86%, que es un montón. Entonces, yo creo que muchas personas se automarginan. O sea, porque a ver, es un círculo tal vez vicioso. La sociedad, ellos se sienten que la sociedad lo está desechando. Pero si tú te sientes desechable, obviamente que tu entorno te va a desechar también. Entonces, lo primero que hay que hacer es uno, con su propia autoestima, con su propio valor, que uno se achaca a sí mismo, digamos, tiene que hacerse ver y tampoco te van a ir a buscar y decir, oye, ven para acá porque quiero que trabajes conmigo. Tú tienes que demostrar que tú puedes aportar, que tú puedes trabajar en una causa, que tú puedes trabajar en lo que sea que te interesa. Entonces, es el autoestima, la automarginación que no debe suceder y pensar que tú eres parte y suerte de los 84% de los adultos mayores que están sanos. Tú asumiste una causa que yo ni siquiera la había escuchado muy poco, que es el gerofeminismo. Sí. ¿Qué significa el gerofeminismo? Bueno, muy simple, es la doble discriminación que sufren las mujeres mayores por ser mujeres, pero por ser mayores. Además, o sea, las mujeres todos sabemos que tienen la sociedad ha estado discriminada toda la vida y que ahora estamos slowly but surely, como dicen los gringos, tratando de llegar a que nos acepten como en igualdad de condiciones de pago, por ejemplo, la misma pega, igual pega, igual paga, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que el gerofeminismo, además, cuando tú te sientes que tienes una cierta edad y además te discriminan por eso, entonces esa es esa causa la que yo he asumido en realidad. ¿Y tú has sentido en ti la discriminación por esta causa? No patentemente. O sea, yo no me he sentido de que me han dejado fuera de algo por ser mujer y por ser mayor. Bueno, porque tú nunca lo permitirías tampoco por la personalidad. Exacto, a eso iba. O sea, porque yo me he hecho presente y entonces ahí estoy. Y cuando yo actúo, ven que soy capaz, ven que soy responsable, ven que soy organizada, porque soy Capricornio además, entre paréntesis. Exactamente. Ahora, Adriana, tú también has sido siempre muy frontal, dices lo que piensas, eres bien transparente, y hace varios años, en los 90, apareciste en la portada de una de las revistas más importantes diciendo que te habías hecho la cirugía plástica. Ah, sí, eso, desde luego, y todos los días agradezco esa decisión. Cada los días me miro al espejo y digo, oye, por Dios, qué buena decisión hiciste en el año 97. El año 97, cuando en general las personas que se hacen algo nunca dicen. Es verdad, y yo quería decirlo porque además, ¿qué pasa? Todo el mundo se da cuenta. Entonces es como hacer el ridículo diciendo, ay, sí, estoy usando una crema fantástica.
Entonces eso me pasaba con las amigas que se lo habían hecho. Ay, sí, te recomiendo no sé qué ejercicio, poner la boca para allá, para acá en la noche. Y todos decíamos, pero si se hizo la cirugía. Entonces yo dije, pero ¿para qué mentir? ¿Para qué mentir cuando sabe? Todo el mundo sabe igual. Entonces eso causó sensación de que yo haya dicho esto y la revista Cosa me puso en la portada y yo como que no me había dado cuenta que era tan disruptivo decirlo. O sea, yo lo di y yo además había otro tema. Mis hijos, cuando la gente se hace la cirugía estética completa, se esconden, ¿no? Se esconden en otro lugar, no sé, se van a una casa de la playa o qué sé yo, y le dicen a sus hijos que se van no sé a dónde, porque los hijos obviamente no pueden saber, esos chicos, mis hijos eran más bien, imagínate, esto fue el 97, hace tantos años, yo tenía 54 años, entonces ¿qué le iba a decir yo a mis hijos? No, que la mamá se va de viaje. Entonces yo encontraba que mentirle a mis hijos cuando yo le había estado inculcando que siempre tenían que decir la verdad era otro tema que yo tenía que decirlo. Entonces fueron varias razones. Uh-huh. Y ir envejeciendo en términos estéticos, ¿qué ha significado para ti? Porque igual salen arrugas. No, claro, pero la verdad es que ¿qué ha significado en cuanto a belleza? Al autocuidado? Uh-huh. O sea, obviamente las personas, así como se cuidan de su salud, tienen que cuidarse de su cara, ¿no? Y es parte de tu rutina, digamos. Yo voy al médico una vez al año, ¿no? Y me reviso entera, me hago exámenes de sangre, ¿y por qué no me voy a hacer limpieza de cutis? En fin, es parte de tu autocuidado. Uh-huh. Ahora, tú dices que hay una necesidad de seguir aportando en la vida, que uno cuando deja de aportar comienza a morir. Tú tienes una personalidad que probablemente no la tienen, tú lo puedes ver en tus amigas, pero en general la gente cuando la va marginando termina marginada. ¿Tú crees que es necesario, por ejemplo, a través de leyes, flexibilizar la posibilidad de que las personas después que cumplen 60 o 65 años, donde hay que jubilarse por ley, puedan tener la posibilidad de seguir activas y seguir trabajando? Sí, absolutamente. Yo creo que eso además tiene que ver con la economía, o sea, las pensiones, todo ese tema, esa cadena de producción que se produce en todos los países. O sea, todos los países van a llegar a eso, que las personas sigan trabajando más tiempo y las personas jóvenes, porque las personas jóvenes no las pueden mantener, porque las personas van a tener una longevidad mucho más grande y la están teniendo, de hecho, ¿no? Entonces, creo que hay que legislar en ese sentido. A lo mejor no es políticamente correcto. También hay mucha gente que no quisiera seguir trabajando porque hay trabajos que son duros, que son físicos. Yo no sé cómo arreglar eso, pero yo conozco mucha gente de 60, 65 años que le gustaría mucho seguir en su trabajo y que tienen obligadamente que renunciar. Y hay gente que tiene obligadamente que seguir trabajando porque las pensiones no le alcanzan. Bueno, esa es otra razón, claro. Entonces, yo creo que a medida que vaya aumentando la longevidad de la población, va a tener que hacer una legislación en ese sentido. Y es urgente. Uh-huh. Ahora, dentro de las cosas atípicas, tú eres abuela, pero nunca fuiste de la abuela que esperaba que llegaran los nietos o tu nieta a verla, sino que ha sido bien distinto, ¿no? Bueno, yo tengo una sola nieta, tengo 3 hijos, de los cuales uno solo es casado. Tengo el mayor y él tuvo una sola hija. Él es casado con una adorable mujer de Rapa Nui, a quien yo quiero mucho. Lleva, a ver, ¿cuántos años casado? Casi 30, y yo tengo una nieta de 28 años que en este momento está viviendo en Oregon, además, porque es ingeniera comercial y está trabajando en una granja en Oregon. Así que no tengo nietos que me vengan a ver, pero cuando yo era más chica, en realidad yo no la estaba cuidando, sino que ella me pedía hora para verme porque yo estaba siempre muy ocupada. Ahora, ¿es distinto para las mujeres que tienen las condiciones económicas que tienes tú, o cualquier mujer puede, digamos, tener esta máxima de vida? Yo creo, mira,
trabajar fuera de la casa es una bendición, creo yo. Y es válido si tú decides ser dueña de casa, cuidar tus nietos, yo eso lo respeto, lo encuentro válido. Pero para muchas mujeres hay un anhelo de probar sus habilidades, sus fortalezas, sus talentos en algo más que ser dueña de casa. Y eso también hay que estimularlo, respetarlo y darle el espacio. ¿Cómo ha sido la vida con tu marido? Porque también tiene que ver mucho con las personas, con la persona que uno tenga al lado. ¿Tu marido han hecho un acuerdo cómo hacer los dos las vidas libremente que cada uno ha querido hacer y acompañarse? Bueno, desde luego que ambos nos respetamos mutuamente nuestros intereses, ¿no? Y él es un hombre de absoluto commitment a su trabajo. O sea, él en realidad está comprometido con su trabajo, le encanta, tiene los mismos 80 años que yo, se levanta todos los días a las 5 de la mañana, a las 6 está en la oficina, en este momento está viajando, está en Buenos Aires, vuelve de sus viajes. Entonces él se acuesta a las 9:30 de la noche y se levanta a las 5 de la mañana, como decía. Por mi trabajo, yo tengo que estar... Es como al revés. Es al revés. Y por mi trabajo, yo salgo cuando él llega. O sea, él llega a las 7 de la noche y yo voy saliendo por lo menos 3 veces a la semana, puede ser 4, voy saliendo a algún tipo de actividad donde yo tengo que estar porque es un evento que yo ayudé a organizar o es una persona que me está invitando a mí y yo le estoy respondiendo a su gentileza porque esto funciona así en la gestión cultural, como tú sabes. Entonces en realidad, él respeta mi trabajo, yo respeto el de él y nos unimos en otras cosas. Él es deportista, por ejemplo, y yo también lo fui en un momento, cuando después encontré que yo no tenía tanto tiempo para jugar tenis, por ejemplo, de eso lo dejé hace 20 años o más, pero él es muy deportista y su salud depende de su deporte también. O sea, al mediodía él juega tenis, él esquía cuando se puede, cuando hay temporada, y es intenso en eso. Y entonces, ¿cómo yo le voy a pedir, acompáñame a tal parte, si en la noche, cuando él está impedido, él por su actividad no puede? Entonces, en realidad, y él a la vez entiende que mi trabajo conlleva mucha actividad social. ¿Cómo lo hicieron en la pandemia donde tuvieron que quedarse en la casa y mirarse? Tenemos una casa con bastante espacio, sí, así que él formó su oficina en el comedor y yo tengo una oficina en mi casa con una secretaria que me acompaña, con computadores para ambas, con la impresora. O sea, yo tengo una oficina armada, así que cada uno en su ámbito. Pero tenían que verse más tiempo. ¿Cómo funcionó eso? Funcionó fantástico. Conversamos más, pero no nos atropellamos. Oye, Drina, conversamos también que justamente en estos días, compatriota tuyo, Andrónico Luksic, va a cumplir 70 años. Y él dice que se retira de todos los directorios de su empresa. Es como ir contracorriente. No, Andrónico, bueno, gran hombre de negocios, exitoso, como él solo lo sabe hacer, seguramente se va a dedicar a otras cosas que le están llenando más. O sea, no va a dejar de trabajar, va a trabajar en otro ámbito. Y él mismo dijo que se iba a dedicar también a la filantropía y a las miles de actividades que él debe tener, que sé que tiene, que son al margen de sus negocios. Así que le deseo mucha suerte y espero encontrármelo en alguna actividad filantrópica. Bueno, vamos a hablar de la filantropía, de lo que significa la filantropía y que en Chile se conoce poco de la filantropía. Lo conocemos a través de las artes, pero hay tantos espacios. Así que, Drina, vamos a hacer una pausa y regresamos en CNN Íntimo junto a Drina Rendy.
Estamos de regreso en CNN Íntimo junto a Drina Rendich. Drina, hemos visto y vemos que eres una mujer atípica. Tú, ¿de dónde sacaste tu independencia? ¿De dónde viene esa independencia? ¿De tu formación, de tu familia croata? Tú eres la mayor de 5 hermanos. ¿Cómo te criaron? Mira, parte debe ser genético, pero también tiene que ver con la manera en que te exigían en mi casa. Había mucha exigencia buscando la excelencia, digamos. Y si tú te sacabas un cierto puesto en el curso, digamos, te pedían que fueras la primera. O sea, siempre mi padre era muy, o sea, él era muy exigente en realidad con lo que cada uno de sus hijos hacía. Si lo hacía, tenía que hacerlo perfecto, casi demasiado perfecto. Y entonces como que eso se va permeando dentro de la personalidad de una persona, yo creo. Uh-huh. Y ahora, cuando nadie iba a estudiar afuera, o probablemente las mujeres, ¿no? 1960, uh-huh. Tú con 17 años uh-huh. dijiste que te querías ir a estudiar a Estados Unidos. Sí, le pedí, mira, esto fue un poco influenciado por mis hermanos que estaban estudiando en el St. George. Y en el St. George está la congregación Holy Cross, que rige una universidad en Estados Unidos, que es la Universidad de Portland, y también la de Notre Dame, Portland en Oregon. Y yo en realidad vi que la única posibilidad de que yo me pudiera ir a estudiar afuera era ir a una universidad tan protegida, tan católica, tan chica, como era la Universidad de Portland. Pero supe por mis hermanos de esto. Uh-huh. Y de hecho, mis 2 hermanos estudiaron también, uno de ellos en esa misma universidad, y también varios chilenos. Después, porque eran menores. Exactamente. Pero también, antes que yo, fueron un par de amigos míos que fueron becados por tenis a la universidad. Uno de ellos se llamaba Ernesto Pabst, que era un tenista muy renombrado, y su hermano Omar, que fueron a esa universidad. Entonces yo sabía de la universidad por la relación con el St. George. Ya, y partiste, 17 años. Le rogué a mi papá que me dejara ir, y yo era súper buena alumna, y entonces, bueno, mi mamá me ayudó, en realidad, en eso. Mi mamá era muy apoyadora mía y era una persona muy, creo que bastante visionaria. Y a pesar de que era dueña de casa, ella nunca había trabajado fuera de la casa, pero ella veía lo que pasaba y leía mucho, tenía mucha afición por libros con el hinduismo. Entonces la mamá en realidad fue un apoyo para que convenciera a mi padre. Uh-huh. Y partiste, bueno, a lo mejor también liberarse un poco de esta casa tan exigente, ¿o no? No, mira, yo no me sentía agobiada por la casa exigente, me sentía muy querida, me sentía muy cobijada, porque mis padres no salían mucho, vivían para nosotros. Y entonces, y entre paréntesis, que estábamos hablando de Andrónico Luksic antes, mi padre le vendió la pesquera Iquique, que fue fundada por él a Andrónico. Bueno, porque Andrónico padre. Porque los dos llegaron a Antofagasta. Los dos llegaron a Antofagasta juntos. Entonces ahí había una relación de hombres de negocio, inmigrantes croatas exitosos que se habían forjado su propia vida. Y entonces tal vez de ahí viene la exigencia, ¿no? de un inmigrante que quiere que su familia primero se integre y después sea exitosa en esa sociedad en que se están integrando. ¿Y ahí tú llegaste a Portland como la única? Yo llegué yo me encuentro con que yo era la única extranjera, la única mujer extranjera. Había chilenos, al final terminamos siendo como 17, y había otros venezolanos, hombres venezolanos, había costarricenses, había varios latinos, pero yo era la única mujer, no solamente latina, sino extranjera. ¿Y cómo te integraste ahí? Rápidamente, porque me sentí como no sé cómo te explico, me sentía muy requerida, porque todo el mundo me quería, todas las mujeres. Yo vivíamos en ese tiempo, estamos hablando de los años 60, las universidades no estaban tan mezcladas como ahora, que son todas mixtas, donde uno vive, ¿no? Nosotros vivíamos en la universidad, los hombres tenían su propio edificio, nosotros las mujeres teníamos lo nuestro. Esta era una universidad chica, de 3.000 alumnos, privada, como decía yo, católica.
y entonces todas las mujeres vivíamos solas, pero yo era como la mascota La novedad. la novedad del edificio donde vivíamos. Entonces todas querían conocerme, me invitaban a sus casas los fines de semana, algunas que me invitaban. Yo viajé a California, a San Francisco, a Los Ángeles, cuando teníamos vacaciones, esas vacaciones que hay en Estados Unidos, que son Thanksgiving, Christmas, Winter, qué sé yo. Se peleaban porque yo fuera a sus casas. Entonces yo me sentía muy, muy apoyada. Y entonces eso también tiene que ver con tu autoestima, que tú te vas reforzando y te vas sintiendo cada vez más segura de ti misma. Por cierto, ya, y viviendo en Estados Unidos, te casaste con un chileno. Sí, la verdad, insólito. O sea, sí. Insólito. Pero este chileno era amigo mío de chica, o sea, del colegio, del club de tenis, del Country Club, del Prince of Wales Country Club. Y los dos éramos socios y él era fantástico para el tenis y yo tomaba clase de tenis y entonces éramos amigos desde esa época, de los 12 años. Y él llegó allá junto con todos los otros chilenos, no éramos pololes ni mucho menos, pero algo pasó que yo le admiraba su capacidad de trabajo, porque yo la verdad que le tenía mucha admiración, porque él estaba becado, pero era de tenis, pero era una beca una media beca. Él le pagaba los estudios la beca, pero él tenía que pagarse su estadía, su alojo, su comida, y él trabajaba en la universidad, trabajaba además fuera de la universidad en un lugar donde empaquetaba, no sé, unas figuritas, ponle tú. Hacía un montón de cosas. O sea, yo no ¿Y eso fue lo que te llamó la atención? Eso me encantaba. Yo encontraba que una persona que tiene esa capacidad de trabajo tiene que ser un buen marido. ¿Y te casaste allá? Me casé allá, con nosotros. Yo, claro, me sentía un poquito atípica, como tú dices, yo me quería casar en Estados Unidos. Y se me desarrolló una admiración enorme por la cultura americana. Piensa tú que no había ni televisión en Chile cuando yo llegué para allá. O sea, era un país tan atrasado, tan mediocre, tan poco, no sé, acuérdate del estatismo que había aquí, en fin. Entonces yo me sentí privilegiada de vivir en esa cultura en que si trabajaba como trabajaba mi marido, llegabas a tener, oye, si él, la verdad es que le empezó a ir bien muy rápido. O sea, allá. Porque llegó becado, ¿no? Llegó becado, se recibió y empezó a trabajar al tiro en algo. Sacó un máster primero y después trabajaba como loco, como trabaja hasta hoy, pero todo lo que el fruto de su trabajo le resultaba. Ahora, en esa época tú te comunicabas con tu familia por carta. Oye, sí, qué pena. Ahora que soy madre, después de cuando uno es madre, se da cuenta lo triste que debe haber sido para mi mamá, que era tan queriendora de sus hijos, haberme dejado ella me fue a dejar. Me fue a dejar a la universidad y volvió, dice que lloró todo el camino de vuelta en el avión. Piensa tú que había en ese tiempo había como 3 escalas para llegar a Oregon. O sea, de aquí a, no sé, creo que fuimos a Buenos Aires, Miami, no sé dónde, de ahí a San Francisco, de San Francisco a Portland. O sea, fue un viaje larguísimo porque esa era la época. Y entonces, en realidad, las cartas se demoraban en llegar y me llamaban por teléfono de repente y yo no tenía teléfono en mi pieza. Había un teléfono común para todo el pasillo de todos los dormitorios que había en el edificio. Y entonces, Drina, Randy, ya la llamaba por teléfono y yo corría y era con telefonista. Acuérdate, tú no viviste esa época, eres muy chica, pero en esa época, imagínate, en los años 60, había que llamar a Estados Unidos como una telefonista. Claro. Ahora, ya, te casaste con este hombre en Estados Unidos y tú una vez dijiste que te habías casado 3 veces con el mismo hombre. Es cierto. Bueno, eso es un tema divertido, pero claro, no lo sabe mucha gente. Pero claro, no lo contaste una vez en una entrevista, pero lo conté. Bueno, sí, la verdad que yo cuento todo. La transparencia es uno de mis valores que aprendí en mi casa. Oye, bueno, sí, fíjate que ¿qué pasó? Que cuando nos fuimos, después que nos recibimos, en fin, él sacó su máster, después se fue a
a perfeccionarse en comercio internacional en Arizona, en Phoenix. Ahí vivimos en Arizona también. Y después a él lo contrató la Dow Chemical, que era un tremendo puesto para alguien que tenía, no sé, pues ya teníamos 23 años. Y entonces tenía un puesto ejecutivo en la Dow, lo entrenaron, nos fuimos a vivir a Miami y ahí como que algo pasó y sentimos que ya no teníamos el mismo, no sé, el mismo rapport y las dos queríamos cosas distintas y en fin, y nos separamos. Nos divorciamos. Porque, divorciar. Sí, porque aquí no había divorcio en ese tiempo, pero allá sí, con divorcio, con todo lo que conlleva estar divorciado, con ir al abogado, pero todo fue bastante vistoso. Y a él lo trasladaron a Puerto Rico. La empresa donde él trabajaba, que era la Dow Chemical, lo trasladan a Puerto Rico y yo me quedo en Miami con mis niños y trabajando feliz. En esa época, lo debo decir que yo estaba feliz porque me estaba realizando por primera vez, estaba trabajando en mi profesión. Antes de eso, cuando estábamos en la universidad y yo trabajaba en cualquier cosa para apoyar, para traer algo de plata a la casa, pero no era mi profesión como yo la quería. Y yo en Miami estaba trabajando en mi profesión, en una empresa de seguro, estaba fascinada con mi libertad, con mi autonomía. Ya. ¿Qué pasó? Eso duró como 3 años. Bien. Y de repente, por casualidad, nos vinimos los dos a Chile para la Pascua. Mis papás me invitaron y me mandaron un pasaje y él se vino por su cuenta a Chile y nos encontramos acá y empezamos a salir. Y empezó la reconquista mutua y nos casamos de nuevo. Y después nos tuvimos que casar de nuevo. Bueno, nos fuimos a vivir a Puerto Rico, donde él estaba viviendo, y yo ahí. Y Y se casaron en Puerto Rico. nos casamos en Puerto Rico de nuevo. Y después, cuando nos vinimos a vivir a Chile, después de 11 años, había que casarse aquí de nuevo, porque ese matrimonio no era válido acá. Ahí está la tercera. Ahí está la tercera. 3 veces con el mismo hombre. 3 veces. Entonces no me puedo quejar. No me puedo quejar. Atípica. Llegaron el año de vuelta, ya el año 81, 20 años después, 21 años después, claro, que te habías ido. Y llegaste acá a un país que era tan distinto a lo que era Estados Unidos, a lo que era Puerto Rico. ¿Cuándo tú decides que no quieres quedarte en la casa, sino que quieres hacer otras cosas? Ya, eso sí, ya no era en tu carrera. ¿Cómo le diste el giro a tu carrera? Bueno, mira, en Puerto Rico, al principio Humberto trabajaba en Dow y yo trabajaba en otra empresa. En fin, algo que ver con seguros también. Y cuando él decide independizarse, los dos empezamos a trabajar. O sea, yo le ayudé a independizarse y a trabajar. Los dos trabajábamos formando su nueva empresa que dura hasta hoy, con diferentes nombres, pero en el fondo el mismo rubro. Y de repente ya decidimos volver a Chile el año 81, como tú dices, y yo digo acá, oye, la verdad es que aquí hay tantas otras carencias y yo seguir en lo mismo cuando él perfectamente puede trabajar en su métier solo, le encanta, y yo voy a contribuir de otra manera. Y empecé a trabajar pro bono. Y la causa que... Pro bono lo que quiere decir gratis. Gratis. Entonces ¿qué causa me empezó a motivar? Estaban los amigos del Teatro Municipal, que estaba incipiente. Aquí la gestión cultural realmente no existía. O sea, profesionalmente no existía. Existía un grupo de señoras que se juntaban y trataban no sé, los maridos le aportaban un poco de plata y entonces ayudaban a unos niños artistas, pero súper poco profesional y súper poco efectivo. Entonces cuando yo me metí, entonces vieron que yo estaba interesada, me pidieron estar en el directorio y ahí yo empecé a profesionalizar la gestión cultural. O sea, empecé a decir aquí hay que hacer proyectos, hay que evaluar los proyectos, hay que hacer, para recaudar fondos es una profesión también, tú tienes que hacerlo de una manera profesional y no andar mendigando, sino que demostrarle al auspiciador de que hay un valor en eso.
En fin, bueno, estamos hablando de los años 80 y después en eso recién había salido y recién a ver, espérate, como un poquito más tarde salió la ley de donaciones culturales, la ley Valdés. Entonces, esto o sea, hubo un desarrollo de la gestión cultural que a mí me encantaba, porque yo aplicaba todos mis conocimientos de ingeniera comercial a la gestión cultural. Manejo de recursos, marketing, todo lo que había marketing, evaluación de proyectos, diseño de proyectos, y la parte financiera, por supuesto, que era súper importante. O sea, hacer una proyección, los gastos, los ingresos, ver el remanente, ver cómo lo ibas a invertir. En fin, había un montón de destrezas que yo ya tenía que que la pude aplicar en la gestión cultural. ¿Y esa la comenzaste a desarrollar? La desarrollé en los amigos del Teatro Municipal. Ahí cuando renuncié, bueno, en ese momento renunció, cuando dejamos de estar en el directorio varios de nosotros, que renunciábamos por diferentes razones, ahí inmediatamente me pidieron estar haciendo gestión cultural, creando la Corporación Cultural de Lo Barnechea, que no existía. Y luego de eso te nombra el presidente Ricardo Lagos, después en el Consejo de la Cultura. Pero vamos a hacer una pausa, Adriana, y al regreso, desde ya tu zona de trabajo, vamos a conversar sobre lo que ha sido esa tarea y bueno, cómo llegamos hasta ahora. Así que hacemos la pausa junto a Adriana Rendich y ya estamos de regreso. Estamos comenzando el último segmento de CNN Íntimo junto a Drina Rendich. Drina, y bueno, estamos en este otro espacio de tu casa donde hay muchísimas fotografías que dan cuenta también de una parte importante de tu trabajo como gestora cultural, que fue el tiempo en que estuviste en el primer Consejo de las Culturas, en el que te nombró el expresidente Ricardo Lagos. Tú también fuiste parte de la Fundación de las Orquestas Juveniles y en el Consejo de las Culturas estuviste 8 años. ¿Qué significó para ti ese nombramiento y ese trabajo en ese tiempo que fue bastante largo? Mira, fue un trabajo maravilloso. El presidente Lagos me nombró el año 2004 y tuve que ser ratificada por el Senado. Me acuerdo que Hernán Larraín estaba presidente de la Comisión de Cultura y entonces tuve que pasar por ese colador y me sentí muy orgullosa cuando pude en realidad integrar el Consejo, donde trabajábamos intensamente todos los últimos viernes del mes. En Valparaíso sesionábamos con un grupo de personas muy, muy interesantes que habían, por estatuto, tenían que ver con diferentes estamentos dentro del gobierno, pero también otros que eran parte de la sociedad civil. Y ahí eventualmente, bueno, trabajé bajo 3 ministros. Empecé con Pepe Weinstein, que fue el que instaló el Consejo de la Cultura, y después Paulino Urrutia y luego Lucero Cruz Coque. Bueno, y también con 3 presidentes. Con 3 presidentes, por supuesto. Entonces, el presidente Lagos, la presidenta Bachelet y el presidente Piñera. Presidente Piñera. Fue una experiencia distinta en cada uno de ellos, pero la gran gracia que tenía el Consejo y que me encantaba su estructura era que las decisiones que se tomaban ahí eran vinculantes. O sea, ni siquiera el presidente de la República te podía cambiar eso, lo que no es lo mismo que un ministerio. ¿Y cuáles fueron ahí los principales logros que tuvieron? Bueno, muchos hubo, pero y las políticas públicas al final que diseñamos, que son una variedad enorme, terminan pasando para el próximo gobierno. Entonces, cada vez que diseñábamos una política, el gobierno anterior diseñaba para el próximo y así había una continuidad en la cultura. Uno de los hitos, por ejemplo, fue que en el caso de la presidenta Bachelet, por ejemplo, fue que se construyeron centros culturales en todas las comunas que había más de 50.000 habitantes. Eso fue uno de los hitos de ella.
y así cada uno, bueno, Lago, en el caso de Lago, él formó toda esta estructura con la ayuda de Agustín Esquella, que era compañero mío también en el consejo. No, las personas que habían ahí, Humberto Giannini, había personalidades que todas aportaban su conocimiento, cada uno de su ángulo. Era maravillosa, las reuniones eran un verdadero aprendizaje. Estaba Lautaro Núñez, que vivía en Antofagasta y que fue presidente, que recibió el Premio Nacional de Humanidades. Y así, mira, no, hay muchas cosas que te podría contar. Bueno, y en las orquestas juveniles también trabajaste con yo fui primera dama. vicepresidenta en un momento de las orquestas juveniles, me nombró la Luisa Durán ahí y ahí fuimos, con esa inspiración, yo paralelamente, al principio, cuando recién entré al consejo, todavía estaba en el COBA, en la Corporación Cultural de Lo Barnechea, así que ahí logramos fundar 2 orquestas juveniles, una en Farillones y otra acá en el pueblo, que en su momento fueron bastante bien evaluadas. Y esas fueron parte también de las orquestas. Drina, bueno, y después de estos 8 años intensos, donde además tuviste una cercanía con un mundo político que no era el tuyo, que más allá de eso te nombraron igual y tú trabajaste durante esos 3 gobiernos. Sí, así es. Y después decidiste partir a Harvard sola a estudiar relaciones internacionales. Tenías 68 años. ¿Por qué? Mira, eso fue por un motivo bastante puntual. A ver, yo toda la vida había sido gran admiración en mi casa. Todo esto parte de mi casa, la admiración por la educación americana. Había mucha admiración. Mi padre era muy admirador de Estados Unidos y de la educación que ella se lograba. Por algo me mandó a estudiar allá, pero no a Harvard. Y yo siempre había pensado que un hijo mío estudiara en Harvard. No había interés en eso, en fin, y de repente me pasó algo muy puntual, que no sé si, bueno, lo voy a contar igual. ¿Qué pasó? Que yo hablé con el presidente Piñera después de toda esta experiencia, que me hubiera gustado mucho haber sido embajadora del gobierno del primer gobierno en algún país yo buscaba el sudeste asiático. El sudeste asiático me parecía fascinante, donde era el futuro de la economía, donde Chile se estaba abriendo, el Pacífico, el Asia-Pacífico, y yo quería, en cualquier país que él me quisiera mandar, Singapur, podía ser Indonesia, cualquier cosa. Bueno, larga historia, postulé, fui a hablar con el ministro Moreno, después de varias conversaciones. ¿Tú habías participado más en los grupos Tantauco? Yo había participado en el grupo Tantauco, así que en realidad sentí que yo conocía cómo estaban funcionando las nuevas políticas que el presidente estaba teniendo. Y bueno, y confié que en realidad ese nombramiento iba a llegar y al final no llegó nunca. Entonces yo dije, ¿qué les pasa conmigo? Deben creer que yo soy una socialité que no sirvo para nada. Socialité lo soy, pero sirvo para otras cosas también. Entonces dije, voy a ir a demostrarme a mí misma y a ellos de que yo podría haber sido embajadora. Yo ya sabía que ya no había un momento porque ya estaban todos los embajadores nombrados, pero voy a irme a Harvard. Y fui a estudiar Relaciones Internacionales y tomé 2 cursos con créditos que me hubieran servido eventualmente para tener un máster en Relaciones Internacionales y me saqué las mejores notas del curso. ¿Por qué? Porque yo era mayor, entonces 30 años mayor que el menor del curso, y entonces yo sabía mucho más. Había que participar en clase, era muy importante porque en el syllabus que te dan te dicen los porcentajes de los diferentes estamentos que tú tienes que llenar. O sea, si participación en clase era como el 60% y después papers era tanto y pruebas era tanto, pero participación en clase era clave. Entonces yo me lucía ahí, porque yo levantaba la mano cada rato y decía, no, pero le decía al profesor, pero lo que pasa con ese país, con Argentina, por ejemplo, que usted no ha nombrado la corrupción que hay ahí. La corrupción es un tema muy importante para que ellos no puedan pagar la deuda de la IMF, porque la playa decía cosas así. Y entonces me empezaron a respetar los compañeros y me pedían, ¿por qué no estudiamos juntos?
Y en fin, entonces para mí fue un hito tan importante en mi vida, de valoración propia, de sentir que a los 68 años tú podías estudiar y no solamente estudiar, sino ser importante en ese curso y aportar, porque la verdad es que yo sabía, por ser mayor, sabía, por leer el diario, sabía más, ¿me entiendes? Que muchos de ellos. Y lograr también ser compañera de una generación. Sí, una generación, y que eso me ha dejado, he heredado ese conocimiento hasta ahora, porque en realidad yo tengo muchos amigos jóvenes, creo que las relaciones intergeneracionales son súper importantes. Drina, ¿tú sientes que has tenido que demostrar muchas veces que no eres lo que la gente piensa de ti por la apariencia? Es que no sé bien lo que piensan, pero... Tú decías, yo sí, soy socialité, pero no soy solamente socialité. O sea, mira, ser socialité... ¿Hay prejuicio en eso? Es decir, si alguien me considera socialité, que la verdad que soy socialité, pero yo eso, ser socialité, lo considero una herramienta. O sea, considero que gracias a ser socialité logro el networking que se necesita para ser una buena gestora cultural. Entonces yo estoy siempre... ¿qué es lo que es una socialité? ¿Cuál es la definición? Es una persona que lleva una intensa vida social. Y eso en realidad es la definición, porque si tú lo buscas en el diccionario, eso te dice, es una persona que lleva una intensa vida social. Pero esa vida social se transforma, trasciende, porque se transforma en aporte en las diferentes networking que yo puedo hacer en esta vida social. Ya, pero entonces estoy feliz de ser socialité. Pero porque es no es solamente ser socialité. Bueno, y has conocido muchísima gente. Veía unas fotos con Fidel Castro que me llamó la atención. Sí, eso fue un viaje a Cuba que tuve la oportunidad de almorzar con él en la casa de mi anfitrión. De tu anfitrión. Fichaste hace poco por Evópolis. Ah, sí, ya llevo varios años, antes de la pandemia. Así que debo ser 2018, sí. 2018. Mira, 5 años. 5 años. Porque pensaste que también se podía influir a través de la acción política. Sí. Y también hubieras querido ser constituyente. ¿Estás contenta de no haber sido constituyente? Bueno, mira, imagínate que yo traté de hacerlo, o pensé más bien en hacerlo en el primer proceso. Y muy contenta de no haber llegado a eso. No postulé, ni siquiera competí, pero porque me di cuenta que no había cupo en realidad. Esto hubiera sido por el sector de acá, del Distrito 11, ¿no? Ya, y en este proceso apoyaste a la presidenta de tu partido, a Gloria Hood. Sí, ¿cómo has visto el trabajo de ella? No, Gloria Hood es una gran mujer, es un gran valor. Su filosofía liberal, comulgo absolutamente con ella en todo lo que piensa. La encuentro además como ministra fue tremendamente eficiente. Así que todo mi respeto y mi cariño, y espero que ella, bueno, siga liderando el partido como lo ha hecho hasta ahora, buscando acuerdos. Ella es muy conciliadora y buscando acuerdos no solamente con Chile Vamos y con otros sectores del centro izquierda. ¿Esperas que pueda salir digamos, un texto que genere consenso? Yo creo que sí, fíjate que al final yo tengo esa esperanza de que va a resultar, al final el apruebo va a resultar con un texto que va a ser va a interpretar a la mayoría de los chilenos. Ya, porque hasta ahora el texto, con lo liberal que eres tú, no sé si te... Bueno, lo que pasa es que entiendo que es un progreso, sí, pues yo soy liberal y ha sido el sector conservador ha estado predominando, pero yo tengo la esperanza de que ellos se den cuenta y se están dando cuenta, porque de a poco te has fijado que la encuesta está subiendo el apruebo. Y de aquí a que, bueno, el 7 no, se lo entregamos ya a la comisión de expertos y ya ahí va a haber un filtro y después, mira, no sé, la encuesta se equivocan harto también. Drina, cumpliste 80 años, tienes esta nueva causa en la que esperas también poder cambiar y ser referentes de cambio. Me refiero al tema del edadismo. Ah, sí. ¿Estás contenta con la vida que has tenido hasta tus ahora 80 años? Mira,
La verdad que ha sido muy interesante mi vida. Siento que he podido dejar huella en algunas cosas y, espero que, bueno, yo tengo la esperanza de ser longeva. Mi papá murió a los 95 años y estuvo enfermo los últimos 2. Mi mamá murió a los 88 sin estar enferma. Y eso sin la tecnología médica que existe hoy día. Entonces yo pienso que tengo la esperanza de que voy a poder seguir aportando de aquí a bastante tiempo más. Y yo no estoy mirando lo que he hecho, sino que estoy mirando para adelante y qué es lo que falta por hacer y todas las cosas que puedo, en lo que puedo influir y aportar. Así que estoy contenta. Drina Rendich, muchísimas gracias. Pero gracias a ti, Matilde. Y gracias a ustedes también por acompañarnos en esta edición de este CNN íntimo en que quisimos conocer a Drina Rendich. Por supuesto, los dejamos como siempre invitados para que nos vuelvan a acompañar en 7 días más. Hasta entonces.